Montaña Tianmen, China. Una cima sagrada envuelta en nubes, leyendas y un templo milenario vigilando el mundo desde lo más alto. Un lugar al que no llegan los curiosos, solo los valientes. Aquí los acantilados no terminan, simplemente desaparecen en el vacío infinito. Y un agujero gigantesco en la roca, llamada la Puerta al Cielo, te recuerda que esta montaña no es solo un destino, es la unión entre el cielo y la tierra. Tianmen combina vértigo, belleza y espiritualidad de una forma que no se puede explicar. Y lo que encuentras arriba se queda contigo para siempre. Pero espera, ¿te imaginas que para llegar allí arriba tienes que coger el teleférico más espectacular del planeta? Pues sí, porque hay teleféricos y luego está el de Tianmen, el más largo del mundo. Más de 7 kilómetros suspendidos en el aire, subiendo más de 1000 metros sobre un valle que parece inventado. No es un transporte, es una ascensión al cielo. Y cuando crees que nada puede sorprenderte más, llegan las 99 curvas, una carretera que se retuerce como un dragón gigantesco subiendo por la montaña. Una mezcla de vértigo, adrenalina y una belleza inexplicable. Así que respira hondo y acompáñanos para descubrir uno de los lugares más sagrados, poderosos y sorprendentes de toda China. Antes de empezar vamos a presentarnos. Este soy yo, Daniel, y esta es mi mujer, Xenia. Y lo dejamos todo para dar la vuelta al mundo, así que suscríbete y acompáñanos en esta locura. Y ahora sí, empecemos esta historia por el principio. Bienvenidos a Shendun, la ciudad de los pandas donde no nos vamos a quedar. Hacemos solo una escala de 1 hora y seguimos nuestro camino. Pues acabamos de hacer el transbordo de un tren a otro, nos ha dado tiempo justito a coger algo de comida. Y mirad, Xenia ha cogido para ella un arroz con pollo picante y está envuelto como en alga. Xenia va a ser la valiente y yo la sigo. Pero inmediatamente la sigo por si está muy malo y lo ve en la cara. Bastante bien. Bastante bien. Si te gustan estas algas, está bien. Acabamos de salir del tren, ya estamos en la ciudad de Changjiache, o más o menos así creemos que se dice. Ahora vamos al alojamiento que lo hemos cogido muy cerquita de aquí de la estación, porque mañana nos vamos tempranito a la aventura. Esto es lo que recibes por 8 euros en China. El aire acondicionado, una televisión. La cama es gigante, de verdad, debe de ser como de 2x2. Hay que decir que huele bien, no huele para nada a tabaco. Con que salga agua caliente, ya nos basta. Nos han dejado ahí unas zapatillas, gel y champú, las toallas. Y estas son las vistas que tenemos. A ver si se consigue ver. Y... Antes de toda gran aventura aquí en China, viene el primer ritual casi obligatorio. Pagar. Ya con los tickets en la mano nos vamos a coger el teleférico. Nos han costado 550 yuanes, que es más o menos unos 70 euros. Siempre pagar, en este canal ya es tradición. Y después a controlar pasaportes, tickets, mochilas y todas tus pertenencias. Nos pondrán las maletas como siempre en el escáner y ya entraremos. Unos momentos después. Primer control ya superado. Hablan fatal, horrible. O sea, te tratan de mierda en muchos sitios, que algunos son muy bajos y otros son unos gilipollas. 1 hora después. Ya tenemos el otro control superado, donde nos han controlado todas nuestras cosas. Y muy majo, porque ha sido una máquina. 2 horas después. Pues nos toca esperar. Yo calculo que más o menos unos 20 minutillos. 20 minutos después. Nos movemos, de repente estábamos sentados y han dicho, venga, vamos. Yo creo que ya casi de una entramos. Más tarde. Estamos pasando hacia otra sala de espera. Nos han movido desde una zona de asientos, hemos subido a otro piso y ahora básicamente nos vamos a volver a sentar aquí todos. Pues espero que no mucho. 3 horas después. Vale, por fin avanzamos, ya estamos para mostrar de nuevo, no sé, pasaporte, cara, lo que sea, y seguir al siguiente piso, y esperamos que no haya sala de espera. 346 minutos más tarde. Efectivamente hay que seguir haciendo cola. Aquí pone que tenemos que esperar unos 20 minutos, y esta vez no las hemos sentado. Muchísimas colas. Esta vez, si os soy sincero, me olvidé de traer la paciencia desde casa. Mucho tiempo más tarde. Desde aquí empieza un recorrido que parece sacado de una película. Estamos ya en la cabina del teleférico y hemos tenido un poco de mala suerte, no solo con el tiempo, sino que está por dentro empañado y por fuera con gotas de agua, por lo que prácticamente no se ve nada. Nos esperan unos 30 o 40 minutos de ascenso, que lo vamos a disfrutar muchísimo, pero...
Y por fin llegamos arriba. Todo rodeado de montañas afiladas como si fueran cuchillas, o al menos eso pone en internet, porque de momento nosotros no vemos nada. Os vamos a mostrar las vistas que tenemos hoy. Y esto es exactamente lo que estamos viendo. Resulta que ahora en una parte del camino, que no es mucho, a lo mejor son como 200 metros, que era como un escaparate así en vitrina hacia la montaña, pues hay que pagar. Entonces nosotros supuestamente habíamos cogido el teleférico, el bus, absolutamente todo. Y como en estos sitios más turísticos, pues hay ciertas cosas que no te entran, nadie te lo dice y toca pagar dinero. Así que vamos a hacer el camino como por el bosque, porque total no se ve absolutamente nada. Para ponernos en la vitrina esa y no ver nada, vamos a hacer el camino de bosque, que seguro que lo vamos a disfrutar más. Y más barato. Menos mal que no hemos cogido la pasarela esa de cristal, porque es que no se ve absolutamente nada. Y era un cachito, simplemente pequeño, para asomarte a esto, lo único que un poquito más para allá. Nos encontramos cuevas y pequeñas grutas naturales. El silencio que se respira por aquí da más respeto que tranquilidad. La niebla nos rodea como si estuviera viva, y el viento y la lluvia nos recuerdan cada 2 pasos que hoy la suerte meteorológica no está de nuestro lado. Parece que el tiempo todavía no mejora, las vistas siguen siendo las mismas, o sea, no vistas. Pero bueno, estamos disfrutando del paseo, al final, es una pena que no veamos nada, pero el camino es muy agradable. Mucha naturaleza, muchos árboles, bien, lo único pues esto. Como siempre, todo bien controlado con las cámaras de seguridad. Aquí tenemos una que apunta a cada lado. ¡Yu! ¡Casi me caigo! Durante el paseo nos encontramos algún monumento, y muchos candados de parejas que se juraron amor eterno. A este monumento le han cargado totalmente de candados. Esta niña, todo lleno de candados por este lado y por este lado. El niño, lo mismo. Y mirad la estatua. Algunos son súper grandes. Muy bonito, pero la próxima vez os lo ponéis en la puerta de vuestra casa. Por todos lados encontramos lazos rojos representando deseos de otros viajeros, y esperamos que a ellos sí que se les cumplieran, porque el nuestro de que hoy haga buen tiempo, pues no funcionó. Fantástico. De momento en el camino apenas nos hemos encontrado ninguna tienda. Esta es la primera, llevamos como unos 40 minutos o así. Así que bien, no está tan masificado. Sí que hay opciones un poco de comer y beber, pero un poquito mejor que en otros sitios donde estaba completamente abarrotado de este tipo de tiendas. Que por cierto, si no habéis visto los vídeos del Monte Tai, el Monte Hua o las montañas de Avatar, os lo dejo al final de este vídeo. Y ya de paso, si te gustan nuestras aventuras, dale a like, suscríbete que es gratis y nos ayudas un montón y no duele, prometido. Al fin llegamos al templo. Que con las nubes, el olor a incienso y la música, tiene una atmósfera muy mística. Sonidos de cánticos y campanas, niebla espesa, bueno, eso sigue siendo lo mismo que todo el camino, pero un misticismo que te atrapa. Vemos tejados de madera que aparecen y desaparecen como si fueran fantasmas. Entramos en las diferentes capillas para disfrutar de las esculturas, altares y los dioses, dejándonos cautivar por su belleza. Paseamos en silencio por las pasarelas que conectan cada sección del templo. Entre la neblina se ven solo siluetas, es un momento mágico. Un templo suspendido en el cielo. Decidimos continuar nuestro camino y salimos del templo, pero sorpresa, no se ve nada. La montaña entera desaparecida. Todo muy bonito con la bruma, con la niebla y demás, pero estaría muy bien que se despejara para poder tener unas mejores vistas. Porque al final hemos subido hasta lo más alto de la montaña y de momento no hemos visto nada más que nubes. Ahora estamos caminando por la ruta este, se coge directamente a las puertas del templo que habéis visto hace un momento. Y a ver qué tal, de momento se ve muy parecida a la que teníamos antes. Estamos yendo muy despacio por el camino, porque por lo visto hay osos. Estoy corriendo porque he visto un claro aquí entre las nubes y creo que vamos a tener suerte. Ah, no hemos tenido suerte. Ha pasado ahora un grupo de personas mayores chinas y eructando, escupiendo, pero es que hoy, por ejemplo, en el autobús había una señora cortándose las uñas. El otro día, en el centro comercial, escupiendo en el suelo. Estábamos cenando hace 1 o 2 noches en el restaurante, haciendo y escupiendo en el suelo del restaurante. O sea, es vomitivo. Como veis, efectivamente la paciencia la dejé hoy en casa. Llegamos a la parte más turística del día. Hay un montón de restaurantes y lo que más me ha sorprendido es que hay un Burger King aquí arriba. Yo ni me lo esperaba. Lo hemos hablado, hemos dicho, ¿qué?
Y bueno, hay tiendas más tradicionales chinas, pero un Burger King en la parte más alta de la montaña. Aquí es donde coges una escalera mecánica que te baja hasta la puerta del cielo. Vamos a bajar, una vez que bajas ya no te dejan subir. Así que ya lo hemos visto todo por arriba, vamos a bajar. Bueno, hemos visto todo por arriba, menos vistas bonitas e impresionantes. Hemos visto blanco. ¿Épico bajar en escaleras mecánicas? Bueno, lo dejamos en curioso. Pero oye, se agradece. Unas escaleras mecánicas tal cual, de las de centro comercial. Mirar con luces, pero... A ver, yo me lo imaginé un poquito diferente. Interminable. Llevamos ya 3 tramos de escaleras bajando, así que me alegro no haberlas tenido que subir. Kilómetros y kilómetros de escaleras. No, esto ya no puede ser. Seguimos bajando. Este ya es el 4.º tramo de escaleras mecánicas, que son enormes, ¿eh? Que estamos bajando muchísimo. ¿Qué te parece? Menos mal que las estamos bajando y no subiendo. Las más largas que he tomado en toda mi vida. Nos acercamos al 5.º tramo de escaleras mecánicas. Ahí seguimos todavía bajando. 6.º tramo de escaleras, ya se hace pesadísimo esto. 7.º tramo de escaleras, nos empezamos a acercar ya al núcleo de la Tierra. Y finalmente, llegamos abajo. ¡Y llegamos! Ya está, ya hemos llegado, no hay más tramos de escalera. No sabemos dónde vamos a salir. A ver... No hay más escaleras. No hay más escaleras. Bien. ¡Wow! No os podéis ni imaginar a dónde hemos salido. Mirar las vistas que tenemos. Mirar qué vistas. ¡Qué suerte! Estamos llegando, no sabemos a dónde, porque no se ve nada, pero hay muchas personas que miran hacia aquella dirección. Estamos en la primera fila de ver blanco. ¡Qué suerte que hemos tenido con el tiempo! Y ahora sí, la protagonista, la Puerta del Cielo. Una cueva gigantesca en la roca formada naturalmente y que durante siglos fue considerada como la entrada al mundo espiritual. Un portal simbólico entre la tierra y el cielo. Imponente, místico y hoy completamente tapado por las malditas nubes. Nosotros tenemos una puntería legendaria para elegir el día en el que no se ve. Y aunque hoy Tianmen decidió esconderse detrás de la niebla, la verdad es que hay días así, tanto en los viajes como en la vida. Días en los que no ves nada, en los que todo es incómodo y en los que piensas, ¿para qué estoy haciendo esto? Pero sigues, avanzas, y al final te das cuenta de que aquí no viniste por la vista, viniste por el camino, el cual te cambia por dentro y te recuerda quién eres aunque todo a tu alrededor desaparezca. Esta es la excusa para volver otra vez. No podemos decir que se vea muy impresionante, porque hemos tenido la mala pata de que no se ve, pero tendría que ser muy bonito. Y nosotros miramos para allá y pensamos, qué bonito. Y con eso nos quedamos. Si te ha gustado este vídeo, compártelo con aquella persona con la que te gustaría perderte por el mundo, aunque el mundo entero esté cubierto en niebla. Concluimos ya este vídeo, esta experiencia al menos divertida, con una manzana para reponer un poco de energía. Ahí se encuentra la puerta al cielo. Y bueno, pues hemos hecho lo que hemos podido y nos lo hemos pasado bien, que es lo importante. Así que hasta la próxima. Nos vemos muy pronto en la próxima aventura, no te la pierdas. Enhorabuena porque ya has llegado al final del vídeo. Este es el momento en el que te suscribes si todavía no lo has hecho, le das un pedazo de like para saber que te ha gustado y pulsas clic en el siguiente vídeo mientras que yo te pongo un poco de música. Piripipiripam, piripam, pirim pim pirim pam pam, pirim pam param pam, pirim pim pirim pam.